Entonces damos inicio a este conversatorio que no por azar realizamos hoy, jueves 10 de septiembre, ya que es, como lo hemos mencionado, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la cual es una fecha que desde el 2003 se viene celebrando cada año, se viene conmemorando desde que la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, Andrea, si me regala la siguiente, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, unen esfuerzos para llevar a cabo esta conmemoración cada año, lo cual permite cada vez más que el tener esta conmemoración haya o abra más espacios en los diferentes entornos, en los diferentes contextos, medios de comunicación, medios de información, que permitan o que le brinden la oportunidad a las personas de las comunidades de poder o a cada territorio poder realizar diferentes acciones o actividades de sensibilización sobre la prevención del suicidio. La siguiente, Andrea. Cada año la conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio tiene un tema o un lema sobre el cual se hace esta promoción y se hacen las diferentes campañas de información y de prevención. Desde hace, este es el tercer año que se está trabajando el Día Mundial de la Prevención del Saludo con el Prevención del Suicidio, con el lema Trabajando juntos para prevenir el suicidio. Este es un lema que es elegido como un aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de trabajo colaborativo o que permite la colaboración, la unión de diferentes organizaciones, entidades, de diferentes espacios que tienen un papel importante a la hora de prevenir esta conducta. Quisiéramos mostrar estos datos que desde la organización, que nos permiten conocer la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen que cerca de 800,000 personas mueren por suicidio cada año, lo que equivale a que una persona está cometiendo una conducta suicida cada 40 segundos. ¿Sí? Son unas cifras pues bastante importantes y bastante alarmantes para tomar acciones que lleven a prevenir este tipo de conductas. Asimismo, el suicidio a lo largo del tiempo ha venido cada vez escalando más y hoy en día es la segunda causa de muerte entre jóvenes de edades entre 15 a 29 años en el mundo. Hasta hace un par de años era la tercera causa de muerte, ya hoy vemos que es la segunda causa de muerte entre este grupo poblacional. Estudios realizados sugieren que por cada suicidio que hay en el mundo hay de 15 a 25 intentos de suicidio. Asimismo, en el 2016, en toda la región hubo un reporte de 100,000 muertes que se registran a causa del suicidio. Lo que indica pues que la mortalidad por suicidio es un 57% superior a otros tipos de mortalidad como son los homicidios o las muertes causadas pues por las guerras. En el departamento de Norte de Santander, en cifras reunidas por el DANE, tenemos que en el año 2018 hubieron 101 casos de muerte por suicidio. En el año 2019, hubieron 97 casos de suicidios. Estos son datos preliminares y asimismo, en lo que va corrido del año 2020, han sucedido en el departamento 18 muertes por suicidio, también como cifras preliminares del DANE. Estos son unos datos, pues, como para tener muy en cuenta y introducir
el tema de la prevención de la conducta suicida, teniendo o evidenciando pues la importancia en el sentido de que cada vez aumentan más los casos de suicidio y cada vez afecta a un tipo de población con un menor o en un rango de edad más menor. Entonces, para entrar en el tema de el suicidio, la conducta suicida, el suicidio hace parte de la conducta suicida y la conducta suicida es la consecuencia de una serie de eventos que se denominan procesos suicidas que se dan de manera progresiva, empezando muchas veces por una idea o un pensamiento suicida, que luego pasa a ser un plan suicida, digamos, organizar cómo sería esa idea y que luego en muchos casos se convierte en uno o múltiples intentos de suicidio que, aunque no terminan en un suicidio consumado, sí cada vez va aumentando más la letalidad de los intentos o de las lesiones. Y por último, pues hasta que llega a cometerse el suicidio como tal. Dentro de esta conducta suicida es importante también hablar y sobre todo pues teniendo en cuenta que la mayoría de personas que están conectadas hoy hacen parte de la comunidad educativa, de un tema que es la autolesión, la cual es una conducta que muy frecuentemente la identifican los docentes dentro del contexto educativo, ¿sí? Y pues hace referencia a un envenenamiento o a un tipo de lesión autoinfligida intencional que puede o no tener un resultado, una intención de causarse la muerte, ¿sí? De acuerdo a lo que nos dice, pues como la teoría, la autolesión, aparte que hace parte, valga la redundancia, de la conducta suicida, también está relacionado con un tema de expresión de dolor emocional, que por eso, pues en muchos casos puede tener la intención, el adolescente, el joven o la persona de causarse una muerte, o puede que no la tenga, pero está relacionada con una necesidad de volver físico un dolor que es muy difícil, un dolor emocional que muchas veces es muy difícil de comprender. La siguiente, Andrea. Ok. Entonces, para especificar un poco más acerca de estos eventos que hacen parte de la conducta suicida, tenemos ese primer concepto que es ideación suicida, lo cual es, son todo ese conjunto de pensamientos o de ideas que expresan una intención de morir o de fantasear con lo que sería la muerte, ¿sí? Tal como pensar que, digamos, para eso le gustaría morir de tal manera, o pensamientos como esta vida definitivamente es muy difícil, la vida no tiene sentido, el mundo estaría mejor sin mí. Ese tipo de pensamientos son pensamientos suicidas. Por otro lado, el plan suicida ya es, aparte de esa ideación, hay una elaboración de cómo conseguir o cómo llevar a cabo esa idea y o cómo llevar a cabo ese acto suicida. ¿Sí? Entonces acá ya la persona identifica un método, cómo lo va a hacer, a través de qué medios, el lugar donde lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, cómo sería la manera para conseguir los elementos que necesita para suicidarse, y de pronto empieza también a dejar ciertas señales que quieren decir de alguna manera que se está despidiendo, o mensajes muy directos de despedida, o ciertos comportamientos como dejar organizadas ciertas cosas, ciertos proyectos, o querer culminar ciertos proyectos digamos que con determinado afán. Y asimismo está el intento de suicidio, que es esa conducta potencialmente lesiva, que es autoinfligida y que tiene una intención de querer provocar la muerte. Este intento suicida, en muchos casos, en la mayoría de los casos, se repite más de una vez, y a medida que se repite va aumentando la letalidad de cada intento, hasta que
llega a consumarse o llega la persona a suicidarse. El suicidio, pues, es esa muerte derivada de la utilización de cualquiera de los métodos más utilizados para quitarse la vida, como son el envenenamiento, el ahorcamiento, las heridas con arma de fuego o armas cortopunzantes, el lanzarse al vacío o el lanzársele a un automóvil, ¿sí? Y estas, pues, son conductas que son autoinfligidas, como ya lo dije, y con la pura intención de definitivamente acabar con la vida. Ok. Entonces, teniendo en cuenta lo explicado, quisimos mostrar acá como una semaforización, sin decir que, digamos, tenga más o menos relevancia cualquiera de los actos suicidas que acabo de mencionar, sino para empezar a tener en cuenta que desde ese nivel bajo de riesgo hay que empezar a buscar ayuda, hay que empezar a encender las alarmas, hay que empezar a activar redes de apoyo. Entonces hablamos de un nivel bajo cuando está la presencia de la idea suicida y cuando empieza a haber una comunicación, una expresión de esa idea suicida. Ahí ya hay un nivel de riesgo, que aunque es bajo, ya hay que empezar a actuar. En un nivel medio, cuando aparte de manifestar esa ideación suicida, ya hay un plan y de pronto hemos identificado que la persona ya tiene un plan muy organizado, es porque efectivamente tiene la intención de acabar con su vida. Aparte de eso, pues está de pronto inmerso en factores estresantes a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel laboral. Hay una carga muy estresante con la que la persona ya no está siendo capaz de pronto de afrontar. Y si a eso le sumamos que de pronto hayan antecedentes de enfermedad mental o de algún tipo de trastorno mental, pues el nivel de riesgo se va haciendo mucho más complejo. Y en este nivel alto, pues aparte de lo ya mencionado anteriormente, ya la persona ha conseguido algunos medios, los cuales incluyó en el plan y ahorita ya ha conseguido algunos medios para hacerlo. Y aparte de esos planes y esas ideas, le sumamos que no hay una red de apoyo, y aparte de todos esos factores estresantes que habían anteriormente y que no hay una red de apoyo, que la persona tenga algún tipo de trastorno o de problema mental, o que haya alguna otra situación de enfermedad crónica o de dolor crónico, hace que sea mucho más alto este riesgo. ¿Me regala la siguiente, Andrea? Ok. Y queremos mostrar, como lo hemos venido haciendo hasta el momento, con todos los temas o situaciones de riesgo en las que se pueden ver involucrados los estudiantes, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y en este caso, pues los adultos también, estos factores de riesgo que pueden precipitar o que pueden llevar a que la persona tenga una idea suicida y que llegue a llevar a cabo ese acto suicida. Entonces, esos factores de riesgo están relacionados con factores conductuales, factores ambientales y factores individuales. Entonces, a continuación, vamos a mostrar en detalle estos factores. En cuanto a los factores individuales y conductuales, incluimos una serie de factores o una serie de eventos más bien, o de sucesos que hacen que la persona sea mucho más vulnerable a llegar a cometer o a tener una conducta suicida, ¿sí? Estos tienen que ver, por ejemplo, con intentos de suicidio previo. Si una persona ha cometido un primer intento de suicidio, es un alto factor de riesgo para que lo vuelva a cometer, aunque no es esto, digamos, como ley. Y no quiere decir que todas las personas que han cometido un intento de suicidio, no es la regla que lo vuelvan a cometer, pero sí es un factor de riesgo bastante grande, ¿sí? Personas con desórdenes mentales o simplemente con síntomas de algún trastorno mental, o personas con problemas mentales sin necesidad de que haya un trastorno como tal. El que hayan antecedentes de familiares que se hayan quitado la vida o que se hayan suicidado, hace mucho más vulnerable a esa persona de que quiera repetir esa conducta
pues bueno, también teniendo en cuenta las circunstancias que llevaron a esa persona, pero es es una situación que hace mucho más vulnerable a que se llegue a presentar el suicidio. También acá incluimos factores genéticos y biológicos. Muchos trastornos mentales están, digamos, o en un cierto porcentaje están dentro de nuestra carga genética. No quiere decir que una persona con antecedentes genéticos o en su familia de un trastorno mental sí o sí tenga la posibilidad de repetirlo o que sea ley que así sea, pero sí esto lo hace mucho más vulnerable. El que haya consumo abusivo de alcohol o de algún otro tipo de sustancia también es un riesgo, es un factor importante a tener en cuenta. Recordemos que las sustancias psicoactivas van a afectar directamente muchas áreas del cerebro o cierta área de nuestro cerebro, que es acá nuestra corteza prefrontal, que es la que se encarga de pronto de analizar las situaciones de riesgo o de analizar las consecuencias de alguna situación. La presencia de enfermedades crónicas, dolorosas, enfermedades terminales o la presencia de algún tipo de discapacidad también es un factor de riesgo. El tener o el ser una persona con constantes pensamientos de desesperanza, con pobres estrategias de afrontamiento, o el tener de pronto una conducta agresiva, impulsiva, o tener cambios de comportamiento brusco, esto también es un factor de riesgo. Y el estar de pronto inmerso en situaciones de crisis o situaciones adversas, crisis económicas, pérdidas económicas grandes, pérdidas de algún familiar, situaciones de enfermedad que llegan de un momento a otro, pérdidas de algún ser querido, el ser de pronto víctima de un desplazamiento, de una migración, son factores que llevan a la persona a de pronto a, eh, a un nivel de angustia donde su capacidad de respuesta a veces no es suficiente o desborda, digamos, su capacidad de respuesta. La siguiente, André. También dentro de estos factores de riesgo hablamos de los factores que están agrupados o hacen parte, por ejemplo, del sistema de salud o de la sociedad. Entonces acá hablamos de las dificultades o las barreras para acceder al sistema de salud y poder recibir una atención a tiempo, el poder acceder de pronto a algún tipo de programa o de espacio de prevención o espacio de educación o de formación acerca de estos temas. El fácil acceso a los medios para suicidarse. Fácilmente uno, digamos, o cualquier persona puede tener acceso a los medios que ya mencionamos anteriormente. Los medios inapropiados que informan sobre suicidio, y acá hay una gran importancia de los medios de comunicación y los medios informativos en la manera como comparten o transmiten la información acerca del suicidio, como ese amarillismo, por llamarlo de alguna manera. Incluimos acá también ciertos programas, ciertas películas, ciertas canciones que promueven la conducta suicida como una conducta, digamos, que se debería tomar, ¿sí? Por eso acá la importancia del acompañamiento constante de los papás en saber qué están consumiendo sus hijos en las diferentes redes sociales y en los medios de comunicación, pero también la importancia de los medios informativos y los medios de comunicación en cómo transmitir esta información. El estigma asociado con el comportamiento de búsqueda de ayuda tiene que ver con el estigma que se genera ante la necesidad de buscar ayuda, por ejemplo, ante un profesional de la salud mental, ¿sí? El estigma que hay asociado a que las personas, o que todavía que hay en muchos contextos, que la persona que va al psicólogo es porque está loco, o es débil, o que la persona que tiene problemas mentales o emocionales es una persona débil.
el estigma también relacionado a haber tenido un intento de suicida, y este estigma hace que la persona muchas veces se cohíba de buscar ayuda, de hablar de lo que siente, de cómo se siente y pues de buscar algún tipo de ayuda profesional. Acá también incluimos la discriminación, incluyendo pues acá a comunidades o personas que hacen parte de comunidades donde por de pronto alguna condición o por la, digamos, falta de formación de las comunidades, tienen conductas de discriminación, de xenofobia hacia las personas migrantes, de discriminación hacia las personas que tienen algún trastorno o algún problema mental. El tener o el haber tenido experiencias o situaciones traumáticas en la infancia o durante el desarrollo, el haber sido víctimas de abuso sexual, el haber estado expuestos a situaciones de vulnerabilidad, las tensiones que producen la aculturación y disociación, las alteraciones emocionales que produce el adaptarse, por ejemplo, en las comunidades migrantes o las comunidades indígenas que de pronto salen de su contexto, de sus resguardos, y estos choques culturales, pues a muchas personas les genera tal angustia que pues terminan viéndose involucrados en algún tipo de estas conductas. Asimismo, tenemos las experiencias o haber sido también víctima de desastres naturales, víctimas del conflicto armado, víctimas de diferentes guerras, las personas desplazadas, son un grupo de personas con más riesgo, y a eso le sumamos digamos, las situaciones que mencionaba anteriormente. La siguiente, Andrea. Compañera, ahí yo le estoy pasando las siguientes, pero creo que por la red se demora unos milésimas de segundos de cargar. Ajá, no hay ningún problema, ya la vi. Queremos mostrar también esta presentación que tiene que ver con en quiénes ocurre más, y esto pues es de acuerdo a lo que han mostrado los estudios y las diferentes las cifras que muestran datos acerca del suicidio, y de acuerdo a estas cifras pues se ha conocido que la prevalencia del suicidio difiere de acuerdo al género. El suicidio es mucho más frecuente que se dé en hombres. Más o menos, pues se ha conocido o se supone que aproximadamente en un 79% de la población en América Latina, de personas que han cometido un acto suicida, son hombres. Asimismo, el suicidio es la segunda causa de muerte más frecuente en población con edades entre 10 y 24 años de edad, es decir, en una población muy joven, y cada vez, pues, como les decía hace un momento, hace un par de años era la tercera causa de muerte, hoy en día tenemos que es la segunda causa de muerte entre este grupo poblacional que, de acuerdo pues a lo que culturalmente se conoce, pues es la población donde más, digamos, aspiraciones, proyectos puedan tener en ese ciclo de vida. Asimismo, el suicidio aumenta también con la edad, y pues entre las personas, es más frecuente entre personas entre 45 y 54 años de edad, seguido por el grupo poblacional entre 25 a 34 años, 34, 44 años de edad o más de 70 años. La siguiente, Andrea. Ok, muchas gracias. Y como para empezar o tener en cuenta la activación de el prender las alarmas, el prender las alertas, quisimos también mostrar cuáles son los principales métodos que utilizan las personas que se han suicidado, ¿sí? Hay muchos métodos, pero digamos que entre los más frecuentes están la asfixia,
las armas de fuego y las muertes por intoxicación, que pues tienen que ver porque son seguramente los medios o los métodos a los que más fácilmente tiene acceso jóvenes, adultos, incluso niños. Bueno, muy bien. Gracias, compañera Judy, por la información dada. En este momento me confirma, por favor, si me escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Listo, perfecto. Bueno, entonces partiendo de lo que corresponden los factores de riesgo y también toda la contextualización que nos acaban de dar a conocer en relación al suicidio, pues es muy importante también focalizarnos en lo que corresponden los factores protectores como claves para la prevención del suicidio. Pero ¿qué vienen siendo estos factores protectores? Sin duda alguna, son todos esos recursos personales, sociales, familiares, institucionales, ambientales, que todo ser humano tienen y que resultan favorables para el desarrollo, para la interacción, para el aumento de la resiliencia o la capacidad de sobreponernos frente a cualquier situación compleja que se nos pueda presentar en la vida, que igual pues esa es la vida, ¿no? Tenemos momentos de felicidad, otros momentos no tan agradables, pero de los cuales podemos extraer un aprendizaje y seguir creciendo. En ese caso, vamos a abordar en este momento algunos de los principales factores protectores partiendo por lo que es la familia. Entonces, sin duda alguna, aquí es poder establecer unas relaciones armónicas basadas en el respeto, la confianza, en el fortalecimiento de esos vínculos afectivos, el apoyo de la familia, entonces esa cercanía, manifestación de afecto, ese espacio de tiempo para compartir, para escuchar, para orientar, también lo que corresponden a los adecuadas pautas de crianza, esto en el sentido en que debemos acompañar, orientar a nuestros hijos, hijas, estar ahí presentes en sus momentos de alegría, de tristeza, reconocer sus buenas acciones, pero también es saber establecer límites, límites reales, alcanzables, cumplibles y que estén acordes con la edad de cada uno de ellos, sacar tiempo para compartir en familia, ser flexibles, ofrecer un amor incondicional y otro aspecto relevante pues a tener en cuenta es lo que corresponde al manejo de las expectativas hacia los hijos. Evidentemente todo padre quiere lo mejor para sus hijos y busca dentro de sus posibilidades dar como esa facilidad o llevarle a que cumpla sus sueños, sus metas, pero en esto también hay algo importante y es que esos sueños y esas metas deben partir de ellos, ¿sí? De cada uno de nosotros, no deben ser lo que de pronto como padre dejé de hacer y quiero que mi hijo lo logre o porque no tuve la posibilidad. Entonces, poder reconocer cuáles son y aceptar sobre todo cuáles son los gustos y habilidades que tienen los hijos, las hijas para apoyarles en ese proceso, porque algo claro es que así nosotros estemos en su acompañamiento, cada uno tiene una vida propia de la cual pues establece un propósito, un sentido. Entonces debemos estar ahí para apoyarlos. En cuanto a lo que corresponde los factores protectores culturales y sociodemográficos, se sintetiza básicamente o se focalizan en lo que corresponden las adecuadas interacciones que se puedan establecer, es decir, relaciones armónicas con los mismos pares o compañeros, buenas relaciones con los profesores o personas adultas y ese apoyo de las personas relevantes de la vida que de una manera siempre están presentes, nos están orientando, son nuestros modelos.
Y en cuanto a lo que corresponde en los estilos cognitivos y de personalidad, tenemos que la importancia de las adecuadas habilidades sociales, que son las que nos van a permitir como establecer ese vínculo con un otro de manera asertiva, respetuosa, que nos lleva también a la expresión de lo que sentimos, pensamos, damos valor a los derechos, a nuestros derechos, asimismo lo que corresponde a la confianza en sí mismo, el autoestima, en sus propias, centrarse en sus propias situaciones, logros, la búsqueda de ayuda cuando surgen dificultades, entonces tener como esa posibilidad de reconocer cuando que no está nada mal, reconocer cuando esa situación o sí, sobre todo esa situación problema me lleva a perder control o desbordarme y acudir a un otro para poder buscar nuevas como ampliar mi expectativa frente a la solución de esa situación. También lo correspondiente a la búsqueda de un consejo, bueno, esto está muy relacionado con lo que acaba de mencionar, para poder elegir opciones, elegir o tomar decisiones importantes para la vida. Generalmente, en el caso del contexto escolar de básica primaria y secundaria, pues los, los jóvenes acuden a a sus padres, a sus docentes o amigos, o ya definitivamente cuando de pronto esa situación pues es bastante compleja, importante y contemplar siempre la opción de la búsqueda del apoyo profesional. Otro de los aspectos relevantes es estar como en esa receptividad hacia las experiencias y soluciones que nos puedan plantear otras personas o que también vamos haciendo lecturas de contexto y vamos aprendiendo cómo un otro puede dar resolución, pues podemos entrar y hacer aplicación siempre y cuando sea acorde con nuestras competencias y me lleven a un bienestar y fortalecimiento de la salud mental o física, dependiendo cuál sea la situación. La receptividad hacia conocimientos nuevos, entonces estar como en esa apertura de poder aprender y generar diferentes estrategias a las que estamos acostumbrados o la cultura o la misma familia nos pueda estar dando a conocer. Aquí en este apartado hay algo que definitivamente lleva a una afectación al cumplimiento de esos factores protectores que les acabo de mencionar y es lo correspondiente a la estigmatización y discriminación. Esta es considerada como toda aquella asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que enfrentan una determinada situación y conlleva que se establezcan una categoría social, pero desafortunadamente desde una perspectiva negativa, como ya les mencioné, que lleva a a ser inaceptable o a verse de una manera inferior. Entonces, si nosotros tenemos, si manejamos este tipo de estigmatización frente al suicidio, pues va a ser complejo de que la persona tenga la posibilidad de buscar ayuda y establecer como esa interacción con un otro para dar resolución a lo que le está sucediendo. Más bien lo que genera finalmente es que se aíslen, no contemplan otra mejor opción que el suicidio. Y por supuesto, pues lo que corresponde a esas acciones, pensamientos, autolesiones, ya como tal el intento, pues es algo que si nosotros no damos esa apertura, pues termina, termina dándose el hecho como tal del suicidio y perdiéndose una vida por la no posibilidad de escucha de manera diferente, de la atención, del respaldo o de la búsqueda de ayuda
en lo que esa persona que se está sintiendo mal, que tiene pérdida de esperanza, que tiene unas distorsiones quizás de filtro, todo negativo, generalizando, entonces debemos ser cuidadosos. Sin duda alguna, el tema del suicidio puede prevenirse al eliminar todas esas estigmatizaciones que se pueden hacer y podemos salvar, pues sin duda alguna estaríamos previniendo esas acciones ante lo que corresponde a las autolesiones o el suicidio. Entonces, podríamos salvar una vida, podríamos fomentar ese bienestar tanto en la persona como en su núcleo familiar y por supuesto en la comunidad en general. Entonces les quería precisar algunos de los aspectos que hemos planteado como mitos y realidades que en ocasiones pues se puede llegar a contemplar, a pensar, pero por favor frente aquello que voy a estar dando a conocer y ustedes pueden visualizar en la ilustración que estamos presentando, pues todo aquello que tiene una X es lo que definitivamente son los estigmas, son cosas que no debemos darles ese poder, esa fuerza, porque conllevan esa que neguemos la posibilidad de salvar una vida. En ese caso, pues lo que corresponde a las personas que intentan suicidarse son débiles o cobardes, muchas veces lo mencionan, o son egoístas. No, no es esa la dinámica. Lo que pasa es que la persona está tan afectada emocionalmente que tiene un bloqueo en sus pensamientos, no puede no tener, encontrar otra alternativa diferente que el quitarse la vida porque considera que ya no tiene sentido el vivir, está desesperanzada, no tiene motivación, pierde el interés frente a las personas o a las cosas que le rodean. Entonces vienen aquí una cantidad de distorsiones cognitivas, sobre todo lo que corresponde a la generalización, ya nada puedo hacer, todo me sale mal, nadie me quiere, incluso también lo que corresponde a esa visión túnel o de filtro, solo trae lo negativo de la situación y solo ves su problema y desafortunadamente desde un foco de no solución, cuando en realidad al dar la apertura, al poder expresar lo que siente, pues cabe la posibilidad de cambiar esa perspectiva. Otro de los mitos es la mayoría de los suicidios se producen repentinamente y sin advertencia previa, pues la mayoría de los suicidios son precedidos, es decir, que sí se pueden identificar a través de esas señales de alarma que ya en un momento vamos a entrar a especificar algunas de ellas, y estas generalmente se manifiestan a partir de expresiones en el comportamiento o acciones, cambios que se tienen, tanto algunas veces son por ser activos, otros por ser pasivos, pero hay esa demostración a ese medio en el que la persona se encuentra y también pues a expresiones verbales. Entonces, frente a esto, pues es importante resaltar que así como estoy dando a conocer que en la mayoría de los casos hay esa conducta precedente con esa alarma, pues también desafortunadamente en algunos casos de suicidio se llegan a cometer sin haber esa advertencia previa, ¿sí? Pero son muy pocos. Eh, Otro de los mitos es, ¿solo las personas con trastornos mentales son suicidas? Bueno, este mito a mí sí que me parece muy interesante porque realmente no es así. Incluso es de mencionar que muchas personas con trastornos mentales no son afectadas por un comportamiento suicida, o sea, no se les pasa esa idea de acabar con su vida, y hay que ver que hay comportamientos, o sea, el comportamiento suicida indica básicamente que la persona se encuentra en un estado de infelicidad,
pero no necesariamente que padece, que tiene un trastorno. Y pues por supuesto, como acabo de mencionarlo, no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno, ¿sí? Entonces, eso es importante porque también hay muchos estigmas en relación a lo que son los trastornos mentales. Ahora, las personas hablan de suicidio y no tienen la intención de cometerlo. Mire, es importante tener en cuenta esto. O sea, las personas si están manifestando algo, hay que tomarnos el tiempo y preguntarlo por qué lo está manifestando, cuál es el sentido de lo que esa persona está refiriendo. Entonces hay un número significativo de personas que contemplan esa idea del suicidio porque son muy ansiosas o presentan una sintomatología de ansiedad, de depresión y pueden considerar pues carecen de otra opción frente a esa situación, problema que les pueda presentar. O el mismo hecho de estar proyectándose a futuro y tener ese estado de incertidumbre, de ansiedad, de preocupación, pues genera un malestar. Entonces, en ese sentido, pues es importante cuando se den estas manifestaciones poder brindar esa ayuda, poder indagar, ir más allá de lo que esa persona está manifestando, ¿sí? Porque el hecho de que permitamos esa posibilidad de diálogo, de comunicación, de hablar, pues sin duda alguna puede dar a esa persona otras opciones diferentes a la que está contemplando, puede incluso tener un poco más de un tiempo para reflexionar y tener una mirada diferente en relación a lo que le sucede. Otro de los mitos corresponde a que si se habla sobre el suicidio, se alimenta a alguien a que se intente, es decir, se estimula de pronto a que lleve a cabo esa ideación suicida, pues la contemple y la lleve esa acción. Y muchas veces cuando nosotros identificamos que la persona pues tiene estas ideas, pues hay temor, ¿cierto? No sabemos qué decir, mmm, preferimos no hablar del tema, sí, somos evitativos, pero no debemos hacer eso, sí, al contrario, si vemos que se está considerando esa idea y se puede hablar sobre el tema, pues sin duda alguna llevaría a que a preguntar sobre lo que está sucediendo y en ese indagar pues también se puede presentar el reducir ese estado de ansiedad, de preocupación y ayudar a que esa persona sienta que hay un otro ahí con quien puede hablar, con quien se puede expresar, que está siendo comprendido o comprendida y que en esos momentos de angustia, de soledad, de no salida frente a lo que le está pasando, va a haber un otro que le pueda orientar, que le pueda escuchar. Porque en este caso hay algo bien complejo y es que la persona que tiene esa ideación suicida, pues quisiera hablar, pero tiene ese temor al hablar y la mayoría de las personas no saben ni siquiera con quién hablar, ¿sí? Porque si se lo dicen a un familiar, dependiendo de cómo lleve a cabo una reacción, pues dan esa apertura al diálogo o no. Entonces es invitarlos a partir de este mito, aquí no debemos tener temor, que es posible que no sepamos qué decir en ese momento, pero seguro que tan solo el hecho de que demos la apertura a esa escucha de lo que está sintiendo un otro, ya va a resultar favorable para esa persona y también pues poco a poco en nosotros, dentro de lo que corresponde a esa empatía, esa comprensión del sentir de un otro, pues vamos a saber qué poderle expresar. Bien, ¿el suicida está decidido a morir? Pues resulta que no. El suicida está en esa ambivalencia, ¿sí? Suele ser ambivalente acerca de la vida y la muerte, incluso muchas veces
terminan actuando de una manera impulsiva. Entonces un ejemplo de ello es que pueden incluso tomar algún veneno o tener alguna acción de lastimarse, y resulta que es un intento fallido en ese momento, y ya están en hospitalización, están recuperándose, y hay ese cambio de perspectiva frente al querer morir, pero resulta que las cosas no siempre se dan como uno las planea, y, y mueren, ¿sí? Puede llegar a morir aunque hubiera preferido seguir viviendo. Entonces, no siempre están como decididos frente a ese ya sea algo definitivo. En ese sentido, y para concluir en relación a lo que son los diferentes mitos, tenemos también la persona que haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Bueno, como hace un momento lo mencioné, hay muchísimas personas que hacen intentos, ¿sí? O incluso que están ahí con esa idea de hacerlo, y en esos intentos pues fallan, ¿no? Pues es de mencionar que esas personas, aunque en algún momento lo hayan pensado, no quiere decir que no puedan tener un cambio en su pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento, pues, de los intentos, puede llevar a cabo, o sea, después de que se han presentado, ellos pueden modificar esos pensamientos, resignificar las situaciones que incluso les llevaron a tener ese tipo de pensamiento, encontrarse como sin salida, sin escapa, y ya después de superada esta situación de crisis y contemplado como única alternativa al suicidio, sin duda alguna pueden llegar y tener una vida feliz y tranquila, pero eso no significa que incluso en algún momento, en el avanzar de la vida, no vuelva y aparezca ese pensamiento, pero no son pensamientos permanentes, y ya a partir del apoyo que seguramente han recibido, pues pueden esto fortalecerse frente a esas situaciones, problemas que se presenten. Mire, algo que es importante y que quiero resaltar es que nosotros, los adultos, sobre todo en el trato con los niños, debemos ser muy cuidadosos porque somos su principal modelo a seguir. Entonces, ¿cómo hago control de mis emociones? Eh, si tengo un momento de irritabilidad y de pronto me altero, grito, tiro las cosas, sí, eso es lo que están viendo los niños, y entonces, ¿qué vamos a esperar? De que cuando el niño se sienta molesto, pues también actúe de tal manera. Y los niños y las niñas y bueno, y todos estamos siempre ahí como atentos, escuchando lo que de una u otra manera la vida nos va enseñando. Y ahí manifestaciones como el ante, bueno, se murió tal persona, pues mejor, porque morirse es descansar. Entonces, cuando una persona, sobre todo los niños y los adolescentes, pues tienen este tipo de creencia de que morirse, descansar, entonces, claro, tienen un problema, vamos a contemplar la idea de morirnos, porque ahí es donde vamos a poder descansar, el problema se va a acabar, ya nadie va a sufrir por mí, ¿sí? Entonces es ser cuidadosos frente a esa manifestación que hacemos. Ahora, nosotros creemos que es normal estar feliz, que nuestra vida tiene que ser feliz, que hay que evitar el sufrimiento a toda costa, cuando no, el sufrimiento hace parte de nuestro vivir, el sufrimiento también nos lleva, si nosotros damos una adecuada, digamos, una perspectiva diferente a lo que es sufrir, pues esto nos lleva a fortalecernos y a avanzar en nuestra vida desde una perspectiva diferente, que es importante y que debemos hacer el ejercicio de que hay que pensar de forma positiva,
que hay que enseñar a nuestros hijos y a nuestros niños y niñas que hay unas emociones negativas, pero que lo negativo en realidad consiste es cuando enseñamos a que no nos podemos permitir esas emociones negativas. No podemos tener miedo, no podemos llorar, no podemos estar tristes. No, eso es lo negativo en realidad. Pero las emociones negativas también deben vivirse. La cuestión es cómo enfrentamos esa emoción, cómo la vivimos, ¿sí? La emoción nos controla o nosotros controlamos esa emoción. Entonces es a enseñarle al niño o a la niña a controlar esa emoción, más no ser controlados por la emoción. Entonces, estoy triste, sí, me permito estar triste. ¿Qué me genera la tristeza? De pronto, que tenga una manifestación de llanto, permitir llorar, ¿sí? Pero muchas veces, sobre todo a los niños, y eso coincide incluso con las cifras de prevalencia cuando se dice que el género masculino es el que más pues termina suicidándose. Cuando los niños lloran, ¿qué les dicen los papás los cuidadores? No llore. ¿Para qué llora? Los hombres no lloran. ¿Usted por qué se pone así? Usted es hombre. Entonces, cuidado porque miren donde los esquematizamos y eso pues tiene que ver con lo que estábamos hablando de la discriminación o los estigmas que se generan. Bien, entonces no evitemos ser una cultura invalidante frente al sentir de un otro sin importar su género ni tampoco la emoción. O sea, nos podemos permitir sentir cualquier tipo de emoción. Sobre todo, pues, promover las emociones positivas, los niños felices, eso es perfecto. Pero dentro de eso perfecto, pues seguro que van a haber también las negativas, que es la tristeza, la angustia, el miedo, pero cómo ellos pueden vivirlas, no quedarse aferrados ahí, saber que son emociones que vamos transitorias, ¿sí? Bien, en ese sentido hay unos signos de alarma frente a lo que corresponde a esa ideación suicida o ya llevar a cabo esa conducta suicida. Entonces, este es uno de los esquemas, de los fichas o piezas que nosotros de parte de OPS hemos estado dando a conocer y se las vamos a compartir para que ustedes pues también las den a conocer a sus conocidos y pues tengan ahí como presentes esta información. ¿Cuáles son esos signos de alarma que se presentan con frecuencia? Bueno, hay la presencia de esos pensamientos o planes de autolesión, como ya les mencionó mi compañera. Evidentemente las expresiones están acompañadas de ya mi vida no vale nada, mejor que me atropellara un carro o me voy a lanzar, sí, del puente o estoy cansada de todo esto. Entonces, ser muy cuidadosos, sobre todo si estas se dan de forma frecuente en relación pues a lo que es un mes o un acto de autolesión en el último año. Entonces, estar ahí como alerta. También hay unas alteraciones emocionales graves, es decir, que fácilmente se puede cambiar de lo que es un estado de tranquilidad, irritabilidad, o un estado de tristeza o pérdida del interés. También están los pensamientos de desesperanza, entonces lo que me sucede no tiene solución, ¿para qué vivir? Eh, Están algunas situaciones de agitación o extrema violencia, episodios, bueno, aquí puede ser agitación, ¿sí? Donde la persona está como siempre está como muy activa, desesperada, se ve como angustiada, hace una cosa, hace la otra, pero a veces no hace pues ninguna o reacciona de manera agresiva, está conversando y ya se torna con palabras fuertes o incluso pues lleva a actos físicos o también puede suceder lo extremo que se ve una persona en unos episodios de procesamiento lento de la información, eh,
es como si se levantara de la cama, pero le pesara hacer algún tipo de acción, su comportamiento, pues es como ahí, como si la energía se bajara, ¿sí? También lo correspondiente al aislamiento social. Entonces el niño, la niña o el adulto, sí, porque esto no solamente aplica a una población de determinado curso de la vida, sino a cualquiera, ¿cierto? Entonces en ese caso, pues la persona en el aislamiento social se aparta de las familias, es apática a cualquier tipo de interacción con amigos, no quiere tener contacto, prefiere no salir, incluso está buscando es estar en lugares oscuros, transforma como su habitación, algunos incluso sí establecen como que les se apartan y en ese apartarse también buscan como ese estado de oscuridad. Bueno, estos son los diferentes signos de alarma que sin duda alguna son todas esas señales de alerta que pueden ser, como ya pues, lo acabo de mencionar, a nivel del estado del ánimo, del comportamiento y por supuesto pues también se pueden ver reflejadas en la parte académica. En sí es todo ese cambio que pueda llegar a tener una persona e incluso pues nos tendría que llamar la atención, ¿cierto? Bien, ahora algo importante frente a esto es que debemos, ¿sí? Utilizar la observación. Cualquiera de estas manifestaciones que son a nivel de comportamiento verbal o no verbal, pues se pueden identificar y esto se logra a través de la observación, ya sea directa o indirecta. Ahora quiero precisar sobre todo algunas señales de alerta que se presentan y podemos evidenciar en el contexto educativo. Bien, en ese caso, pues está lo que corresponde a la falta de interés en actividades cotidianas o cotidianas, me refiero pues que el niño en el colegio acostumbraba a participar, a disfrutar del tiempo del descanso eh, y no, ya incluso timbra la campana y sale porque tienen que salir del salón, pero no interactúa con otros niños, no juega, quizás ni coma su lonchera, entonces son aspectos a tener en cuenta y sobre todo un niño que se comporte así en el descanso, que arte por supuesto desde mi perspectiva lo divertido de estar en el colegio, pues aprender y recibir información y avanzar en nuestro crecimiento de conocimiento, pues ese momento del descanso donde uno juega y se divierte e interactúa con sus compañeros. Entonces puede darse ese cambio, no disfrutar pues las actividades que se planteen, también en el descanso general, descenso general en las calificaciones, entonces pues hay una disminución frente al interés de estudiar, el cumplimiento de tareas, ¿sí? Disminución del esfuerzo, no quiere participar, mmm, comportamiento inadecuado en clase, entonces aquí pues puede ser un niño que se mantenga como muy pasivo, sin interés, sin querer eh, dar como importancia a lo que se le está dando a conocer o incluso puede también tener otro tipo de comportamientos en donde reaccione frente a sus compañeros de manera agresiva o no les permita ahí como concentrarse en su clase. También un aspecto a tener en cuenta es cuando los niños pues se quedan dormidos en el salón de clase. Es como entrar y cuestionarnos qué es lo que le está pasando a ese estudiante, por qué se queda dormido, se estará trasnochando, no estará descansando. Entonces, como docentes, tener esto como al pendiente y la posibilidad de acercarnos, ¿no? A veces vemos que el niño está ahí quedándose dormido, distraído y le llamamos y quizás hay una observación, pero
hay que sacar ese tiempito para, bueno, y es que usted no durmió bien anoche, ¿qué hizo anoche? Lo he visto en varias clases que se me queda dormido, ¿por qué? Sí, indagar, tener esa apertura de conocimiento. Igual cuando se distraen con facilidad o realizan otras actividades. Cuidado en esas otras actividades, por ejemplo, vemos en ocasiones que el niño sí está ahí concentrado en su cuaderno, pero cuando hacemos leyendo la tarea sin nada, sino que se encontraba, no sé, de pronto rayando la hoja de manera repetitiva o también haciendo un dibujo o escribiendo algo diferente a la clase. Entonces, más que el dar un llamado de atención, es indagar qué está haciendo, por qué lo está haciendo, de qué es ese dibujo, esa carta para qué es, sí, dependiendo de lo que el niño nos diga, pues tener esa posibilidad de orientarlo, porque muchas veces es en el contexto educativo donde el niño el adolescente pues toma como ese tiempo de hacer cartas, las cartas de o frases de despedida, o sí, evidentemente, ser muy respetuoso no es coger su cuaderno de forma atrevida y muéstreme y obligarle a que nos muestre, pero sí hacerle saber, bueno, yo veo, no sé qué está escribiendo, pero me doy cuenta que no es de la clase. Me gustaría que me compartiera qué es lo que está escribiendo. Sí, yo estoy para escucharlo y cuando quiera, pues aquí estamos, sí, para orientarlo, pero hágame el favor y se centra en la clase nuevamente, sí, dar como esa posibilidad siempre de escucha. Ausencias inexplicadas y repetidas o inasistencias sin permiso también es importante indagar. Sí, a veces el estudiante refiere que no, que fue que se le pasó, que se cayó y nos da a conocer como diferentes accidentes reiterativos. Entonces, como, ¿qué es lo que está pasando con ese estudiante, con ese niño, con esa niña? ¿Por qué le está sucediendo esto? O puede ser que esté siendo víctima de violencia, de maltrato, ¿cierto? O puede ser que se está causando autolesiones y pues eso no le permite asistir al colegio. Es como el hecho de que en ocasiones pues siempre están con buzos o no quieren esto, o las sudaderas y no quieren quitárselo ni siquiera porque hay calor y están al rayo del sol y ellos están ahí. Pues a veces es prudente pues acercarnos y bueno, sin importar este calor, ¿usted por qué no se quita ese buzo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque cuando se causan esas autolesiones, tienden a permanecer, pues, a ocultarlas y esta es una forma de hacerlo. Lo otro que es importante es que ante esas autolesiones, pues debemos prestar atención porque puede ser que no sean de alta letalidad, pero lo que sí es cierto es que hay una intención de causarse en daño. Y es ahí, si ustedes ya, como lo precisamos, analizan, se parte siempre de la idea para finalmente llegar a ese cumplimiento de quitarse en la vida. Entonces, en ese sentido, pues no podemos dejarla pasar de alto. Lo otro es que se lleva a cabo pues unas conductas de fumar, de beber, ¿sí? Cuando no están ni siquiera en la edad pertinente de hacerlo o incluso llevan pues al consumo de sustancias psicoactivas, incidentes que conducen a violencia estudiantil o intervenciones a la policía. En este caso, pues lo que les mencionaban en el comportamiento inadecuado en la clase o en el colegio, que empiezan a tener conflictos, a comportarse en agresivos. Bueno, es de mencionar que así como algunos pues tienen un comportamiento más tranquilo, que se aíslan, hay otros que tienen ese comportamiento más en esa interacción, pero de una manera agresiva, de manifestación inadecuada. Eh, y pues también se pueden dar estas expresiones de sentimiento de inutilidad, es que yo no sirvo para nada, es que a mí esto yo soy un bruto, soy un torpe, es que para qué estudiar, si
Sí, entonces cuando un estudiante manifiesta eso, hay que saber, o sea, lo manifiesta porque así lo considera él, o es que de pronto en la interacción con su familia hay ese tipo de expresiones y se empiezan a creer. Entonces, si nosotros logramos identificarlas y orientar, pues vamos a generar mucho alivio de una perspectiva diferente de vida para estos muchachos. Sin duda alguna, lo que es el sentimiento de culpa, pues todos, yo también en algunos momentos siento sentimiento de culpa, o sea, pero es la cuestión está en cómo proceso ese sentimiento de culpa. No nos podemos quedar ni tampoco pueden ser excesivos, ¿sí? Inapropiados. Ya, listo, me equivoqué, reconozco esa equivocación y empiezo a gestionar o más, gestionar me refiero a llevar una acción que me permita pues remediar esa situación y aprender de lo sucedido. Ser muy cuidadoso si hay unas fantasías o se imagina una serie de situaciones, entonces que el muchacho nos manifieste, no, es que cuando muera, sí, yo quiero que se haga tal cosa o mi muerte, entonces hay que estar siempre ahí. Bien, partiendo de todo esto que les acabo de mencionar, que vendrían a ser esos signos de, que nos dan ese indicador de cuidado, hay que hacer algo, hay que apoyar, hay que tener ese acercamiento, estar al pendiente, pues aquí vamos a plantear lo que qué se puede hacer ante un riesgo de autolesiones o suicidio. Entonces, lo primero, sin duda alguna, como lo mencioné, la importancia de poder observar, ¿cierto? De reconocer qué es lo que está pasando. Es importante tener en cuenta y leer el contexto, ese contexto tanto familiar como escolar o ya en el caso de los adultos incluso laboral, en la interacción social, ¿sí? Y buscar tener un contacto, un acercamiento con esa persona en donde se entre pues en esa observación o en ese contacto con en contexto, mirar qué hacen, cómo lo hacen. eh, sí, ahora nos encontramos trabajando todo por la virtualidad, pero incluso los docentes en el momento en que hacen esa conexión con los niños, dictando sus clases o esa llamada, seguramente también pueden entrar y percibir qué está pasando en ese contexto familiar del niño, porque muchas veces no deja de escucharse de pronto la mamá gritando o la mamá llamándole la atención, entonces podemos estar ahí como al pendiente, pero sobre todo establecer unos espacios en donde podamos comunicarnos con los niños, las niñas y preguntarles, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué ha sido como lo más difícil de esta situación? ¿Cómo está su familia? Y ya pues damos como una apertura también a esa exploración del mundo del estudiante de una manera directa o indirecta o incluso en las estrategias didácticas que ustedes utilizan para determinadas tareas, sería bueno llevar como ese ejercicio, exprese qué ha sido lo más importante durante todo este tiempo de pandemia o que han aprendido de estar en casa. Y bueno, ya los niños van a tener como un espacio de escribir y escribir también hace parte de esa manifestación de lo que se siente, cómo se vive, ¿cierto? Entonces vamos a poder saber cómo están nuestros niños y niñas. Y sin duda alguna, si hay alguna sospecha o duda, debemos preguntar directamente si ha pensado en suicidarse, qué cosas ha pensado, ¿sí? Y así pues podemos tomar esas acciones. Entre esas acciones, aquí en otras de las piezas que promocionan la Organización Panamericana de la Salud está la importancia de crear esos ambientes seguros y con apoyo, poder retirar todo objeto que pueda llegar a causar esa autolesión o que pueda
poner a esa persona en riesgo, mantenerse siempre en contacto, como lo mencionaba, la importancia de esa comunicación, no dejar a esa persona sola. Si yo no puedo estar cercana a esa persona, pues la búsqueda de ese apoyo profesional o incluso de esas personas que puedan rodearla para que la persona siempre esté acompañada mientras que logra esa estabilidad emocional y se reduce pues ese estado de angustia. Siempre hay que ofrecer ofrecer y activar ese apoyo social. En cuanto a otras acciones que debemos tener en cuenta, corresponde a la importancia de fortalecer la salud mental, y esta debe ser, así como nuestra salud física es importante, sin duda alguna. Hay un lema que si se dice bien que si no hay salud mental, no hay salud física. Entonces es importante fortalecer nuestro bienestar, nuestro equilibrio emocional, y incluso todo este ejercicio que se ha venido presentando a nivel de la virtualidad, de escuchar estas capacitaciones, hace parte de promover esa salud mental. Mm, También es importante que los padres y los docentes pues trabajen de la mano, ¿sí? Reconocer las situaciones para poder llevar a cabo esas acciones, promover el fortalecimiento de la autoestima en los estudiantes, reconocerles, saber que cada uno tiene unas habilidades, unos estilos diferentes de aprendizaje. Entonces no siempre a los mismos como sí, muy bonita su tarea, no, sí, muy bien, es que usted es el mejor. No, todos son mejor en algo, ¿sí? Entonces, poder resaltar en su momento aspectos positivos. Cuando se vaya a hacer esas opciones, que sea frente a la tarea, más no a la persona, ¿sí? No atacar ni juzgar a la persona, sino al comportamiento. También identificar, una vez que se logre identificar, pues buscar las acciones para poder tratar, para poder abordar, para generar, por supuesto, pues esas intervenciones, ser cuidadosos con la población que pues requiere mayor, digamos, atención por ser vulnerables. ¿Y cuáles son esas poblaciones más vulnerables? Pues todas aquellas que sufren algún también, están enfrentándose a la estigmatización, como son las personas de determinadas religiones o de etnia, o si son indígenas, o las personas que hacen parte de LGTBI. Entonces prestar la atención pertinente, promover siempre la expresión de emociones. Para esto, pues una escucha, estar ahí atentos a lo que nos van a manifestar, disponer de ese tiempo, ser receptivos, ¿sí? Frente a ese sufrimiento que el otro quiere manifestar, no minimizar lo que está sintiendo. A veces puede llegar el niño y decir, no, es que yo me siento mal porque a mi hermano le compraron, a mí nunca me compran, sí, pero, ay, pero usted está mal por esa bobada. Pues seguramente no les alcanzó el dinero a sus papás y ahora le compraron a su hermano y más adelante le compran a usted. Pero ¿qué se hizo con lo que él manifestó? O sea, es una bobada. No es una bobada, es su sentir, y por lo tanto debemos no entrarlo a juzgar, sino darle a conocer o mirar desde otra perspectiva el cómo se está sintiendo. Llevar a cabo la prevención de la intimidación o violencia dentro de los centros educativos, incentivar la práctica en actividades sociales, culturales. Esto es muy importante, que ojalá toda institución educativa tuviese bandas, eh, grupos de danzas, grupos deportivos. Esto resulta pues muy favorable porque ayuda a esa mejora del estado de ánimo y a la interacción entre pares. También pues conocer las rutas de atención frente a si se presenta un caso, con quién debo acudir, qué debo hacer, a dónde puedo llamar. Y sin duda alguna, Cúcuta y Norte de Santander y a nivel nacional se cuentan con unas líneas específicas las cuales ustedes podrían acudir,
o tan sencillo que al tener una situación de estas, pues podemos asistir a urgencias a través de nuestro seguro y ahí mismo se tienen que recibir la atención. Y cuando digo esto, no significa que cuando vayamos a urgencias es porque ya se haya autolastimado la persona o no, también se puede ir solo con el hecho de haber identificado esa ideación suicida, pedir el apoyo profesional para que se haga la valoración correspondiente y se lleve a cabo ese acompañamiento psicosocial. Entonces, teniendo en cuenta pues lo que acabo de mencionar, es importantísimo poder llevar a cabo ese acercamiento sincero, respetuoso, sin juzgar, demostrando empatía por lo que le está sucediendo al otro, estableciendo un tiempo para escuchar, porque no podemos, bueno, pero cuénteme, pero diga rápido lo que le está sucediendo. Sí, porque seguramente no va a ser fácil. La persona puede decir, no, yo quiero hablar, quiero comentarle algo, me estoy sintiendo mal, pero ya en el momento en que va a querer hablar, pues va a quedarse callado. Entonces, respetar ese silencio, manifestarle que está ahí, que en lo que se sienta cómodo, pues que se manifieste. Y evaluar pues la situación de riesgo. Ya mi compañera les acaba de dar a conocer que hay 3 niveles, el bajo, el medio, el alto. Entonces, independientemente, teniendo en cuenta, perdón, eso que acaba de mencionar, el estudiante o la persona que ha hecho referencia frente a esta situación de conducta de suicidio, pues evaluamos y llevamos a cabo unas acciones, ¿sí? Entonces, digamos, en el contexto escolar, dependiendo si identificamos que es un riesgo alto, pues debemos ponernos en contacto con los padres o los cuidadores o esa persona cercana que el estudiante pueda referirnos para poder emprender esas acciones de cuidado y acompañamiento. Para finalizar, quiero pues referir algunos aspectos que es importante que tengamos en cuenta y entre esos pues está el hecho de que cada uno de nosotros debemos promover este tipo de conductas para el fortalecimiento de nuestro bienestar o nuestra salud mental y también como parte del proceso de poder gestionar aquellas emociones que nos puedan alterar y que nos puedan llevar como a esa perspectiva de que ese problema no tiene solución y me agobie y haga maximice esa situación por la cual me encuentro pasando. Entonces, es importante aprender a vivir el presente, ¿sí? Centrarnos en el aquí, en el ahora, y parte de ello pues lo podemos hacer con un ejercicio muy sencillo que corresponde a la respiración y es poder hacer esa respiración consciente en la cual me voy a centrar en mis pensamientos, voy a poder como darme un espacio para mí misma. Entonces, hay que hacer este tipo de ejercicios, incluso en activación a todos nuestros sentidos, la respiración, y me concentro en escuchar algún sonido agradable o en ver algo que me llame la atención y que me lleve como a ese estado de tranquilidad, que me permita sobre todo eso, conectarnos con nosotros mismos, ¿sí? Cuidar nuestras propias vulnerabilidades. Muchas veces estamos más atentos de lo que un otro está viviendo, cómo lo está viviendo y nos descuidamos y resulta que todos, absolutamente todos podemos ser vulnerables. Entonces, también aprender a expresar mis emociones o a pensarme aquellas emociones que no han sido expresadas, que empiezo como, y esto sí hay que ser muy cuidadosos porque nosotros a veces hay cosas que llegan a nuestra vida y que nos afectan y lo que hacemos es entrar y guardarnos toda esa información y dejarlo pasar, pero sigue ahí guardándose y empieza a funcionar. A ver como algo metafórico o un ejemplo,
como la olla a presión, entonces ahí se va hasta que llega un punto donde pues explota y desafortunadamente se explota mal. Entonces, expresar esas emociones, analizar cómo están siendo nuestros hábitos de sueño, si son adecuados, si estoy descansando, si estoy también pues con una sobrecarga laboral, si no estoy practicando ningún tipo de actividad, entonces estoy en sedentarismo, eh, tengo una alimentación inadecuada. Todos estos detalles debemos estar al pendiente, cómo en nosotros se están dando. Y para esto también llevar a cabo como la planeación de actividades placenteras. Entonces, incluso les invito en este momento que nos compartan por el chat qué podría ser una actividad placentera para ustedes, qué les haría feliz, qué les haría sentir una emoción diferente, sacarlos como de pronto de esa rutina, porque todos manejamos de una u otra manera rutinas. Entonces, ¿cómo rompemos nuestra rutina? ¿Sí? Importante que ojalá en esas actividades pues esté el practicar alguna actividad física o artística o leer un libro o sí, porque esto nos permite incluso también hacer expresión de nuestras emociones, hacer algo por un otro, por una persona conocida o desconocida, o incluso hacer alguna acción en beneficio a los animalitos o al mismo medio ambiente, sí, llevar a cabo una acción que me genere ese placer. Y pues por supuesto, acciones en beneficio, eh, no, todas las que acabo de mencionar son en beneficio nuestro y que contribuyen también a un otro, pero la importancia de tomarnos como un tiempo y mirarnos a nosotros mismos y darnos palabras positivas, regalarnos también un tiempo para consentirnos, ¿sí? Darse como instrucciones de tipo positivo, no solamente la empatía aplica con un otro, sino que debemos aplicarla con nosotros, tener comprensión de nosotros mismos y hasta compasión. Entonces, aprender de los fracasos que tenemos, ver esas oportunidades en los fracasos, ¿no? Es decir, que si nos equivocamos, aprender de esas equivocaciones que han sucedido, intentarlo de nuevo hasta que logremos el objetivo y importantísimo llevar a cabo como esa regulación y aceptación emocional, saber vivir con las emociones actuando de forma diferente y pues tomar el control de nuestra vida, como ya los mencioné hace un momento, y no solamente que las emociones sean quienes entren a controlarnos, tener como esa capacidad de disfrute y sobre todo eso, podernos dar un cambio, una perspectiva diferente a lo que queremos de nuestra vida y eso tan solo es posible si nosotros lo decidimos de tal manera. Las líneas telefónicas a las cuales ante una situación de afectación de salud mental, ustedes pueden acceder, pueden comunicarse, no tienen ningún costo, ahí están los números, pueden tomar el registro de ellos, también está en algunos horarios establecen entonces ese dato al identificar alguna situación. Estas líneas corresponden a la de la Secretaría de Salud, entonces dan todo ese apoyo del cuidado de la salud mental, si ante una situación pues de emergencia y sin duda alguna el identificar pues esa ideación suicida es una emergencia. Y tenemos que la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud pues tiene publicados en la página para que ustedes puedan acceder a ellos y profundizar en los temas. Entonces ahí están las diferentes fuentes y que también, por supuesto, fueron nuestro recurso para hoy
darles a conocer esta información tan importante. Aquí todos cordialmente invitados están a un recurso que tenemos a un recurso que se ofrece y corresponde a un curso virtual sobre la prevención del suicidio. Entonces ustedes pueden acceder de forma gratuita, tiene una intensidad horaria pero pueden cuando tengan el tiempo, pueden ir realizándolo, cumpliendo con las actividades que son ahí mismo, se van haciendo y pues obtienen su certificado, pues lo que en este momento nos aflige también. Y bueno, finalmente quiero agradecerles por la atención prestada y estamos atentos a las intervenciones